Hola a todos, soy Adrià y en este vídeo vais a aprender qué es el concepto de Vibe Coding y cómo combinarlo con los MCPs, además de una guía y una configuración práctica que vais a ver después de esta explicación. Al principio, bueno, pues vamos a ir a lo más básico, ¿vale? Un par de ejemplos y una definición exacta de qué es el Vibe Coding. Aquí tenemos dos ejemplos de Carpathy, en este caso, que creó una aplicación de lectura y un juego de barcos usando solo instrucciones por voz. Después tenemos el influencer Level Sayo, que es bastante famoso, que creó un simulador de vuelo 3D multijugador simplemente pidiéndoselo a Cloud 3.7. Aclarado todo esto, el Vibe Coding no es una nueva tecnología, no es algo súper extraño, es simplemente un nuevo concepto que ha salido hace poco y ahora vamos a ir directamente al apartado de, bueno, pues un poco saber cómo funciona el vibe coding. Al final representa un posible futuro donde el lenguaje natural sea el principal, es decir, tú y yo no vas a tener que entender la sintaxis del ordenador. Es decir, tú le vas a decir algo y él lo va a entender. Esto ha sido a lo largo de la historia, han pasado varias etapas, como por ejemplo al principio, pues el humano tenía que obviamente programar. ¿Por qué se programa? Pues porque es un lenguaje que el ordenador entiende, pero la persona en sí, hasta que no lo aprende, no lo entiende. Sin embargo, el ordenador sí te entiende. Y poco a poco hemos ido migrando cada vez más a un lenguaje más humano. Y esto es lo que quiere decir el vibe coding. Cada vez tú simplemente le pides algo con tus palabras y él lo entiende. Y esto es muy bueno porque así simplemente permites a las personas que se concentren en su creatividad y no tanto en entender cómo funciona todo por detrás y preocuparse por conocimientos que a lo mejor en un futuro no les van a servir. Simplemente con el lenguaje natural los ordenadores ya nos van a poder entender. Así que este concepto generalmente lo que hace es que tú te encargas de la creatividad y el ordenador se encarga de lo técnico. Fin. Antes de entrar en los MCPs, quiero que tendáis un poco por encima lo que os voy a explicar sobre cómo es un flujo de trabajo en una aplicación moderna, ¿vale? Al principio nosotros tenemos un navegador, un cliente que seríamos nosotros entrando en una aplicación, ¿vale? Imaginaros vosotros entrando a cualquier sitio, ¿vale? Y por detrás de esa aplicación utilizan un servidor, que es el backend, ¿vale? Y el cliente se comunica con ese backend a través de una API. Esto lo que hace es que cuando tú envías esta conexión a través de la API, esta petición, lo que hace el backend es redirigirlo a un servicio. Y ese servicio devolverlo al backend, comprobar que es correcto y después dejar al frontend pasar, digamos, o ejecutar la función que él quería hacer, pero haciendo toda esta comprobación por detrás, porque si no el cliente va a poder hacer de todo en tu página y imagínate que puede entrar como administrador a tu tienda y al final obviamente eso no te interesa, quieres hacer la comprobación de que esta persona realmente tiene estas credenciales. Imaginémonos un servicio de autenticación con Google, ¿vale? Pues el cliente se loguea con Google, se manda una API al backend y no se queda en el backend, simplemente el backend envía una petición, en este caso al servicio de Google, Google dice, ok, este puede pasar, entonces lo reenvía al backend con otro token de autenticación para que diga, este es su token, sí, puede pasar, y lo envía al cliente conforme, ok, puedes entrar. Y así es un poco cómo funcionan las aplicaciones modernas. Entendiendo esto, ahora ya vamos a poder explicar cómo se hacen los MCPs, que eso da para un vídeo entero, para qué sirven y su definición, ¿no? Al final los LLMs no saben hacer nada de forma individual. Tú si le pides a un LLM que envíe un correo, no puede, es imposible. Solo predice palabras, sin más. O sea, solo estadísticamente te dice cuál es la siguiente palabra más probable que pegue con esa frase. No sé si me explico. Entonces, cuando entiendes esto, entiendes el valor de los MCPs. Directamente vamos a pasar con los LLMs y las herramientas externas, ¿vale?
¿Por qué vamos paso a paso? Todavía no hemos llegado a los MCPs. Ya hemos dicho que los LLMs de por sí son tontos, que no pueden hacer nada, o sea, simplemente es texto que tú envías una pregunta y él te puede responder. Es cierto que te puede aclarar muchísimas dudas, pero no hace nada más, ¿vale? No se conecta con nada externo. Y después están los LLMs más las herramientas externas. Al final, los desarrolladores pensaron, oye, los LLMs de por sí, como os digo, son inútiles, no hacen nada, así que vamos a añadirle aplicaciones externas. Por ejemplo, pues búsqueda en internet o envío de correos, cosas de ese estilo. Puedo poneros un ejemplo súper rápido. Perplexity es una página que al final es un LLM que lo que hace es hacer un fetch a lo que tú necesitas y te devuelve la respuesta en un body y te lo pone bonito, ¿vale? Pero eso es lo que hace. Se conecta con algo externo y por eso llamó tanto la atención al principio, porque es un LLM que se conecta a internet simplemente haciendo un fetch gracias a que tiene una herramienta externa. ¿Cuál es el problema? Que integrar varias aplicaciones o varias herramientas externas es bastante complicado. Y ahora os leo por qué y sus desventajas. Bueno, pues básicamente lo que os digo, la complejidad de integrar herramientas es una desventaja. Conectar manualmente varias herramientas como Slack, correos, motores de búsqueda es pesado e incómodo. ¿Por qué? Pues por el tercer punto. Si cambian las APIs, los sistemas dejan de funcionar, lo que genera problemas para los usuarios. Porque sí, porque es muy posible que tú tengas tu stack montado súper guay, súper chuli, y de repente uno de ellos cambia la API y ahora en vez de funcionar de esta forma, funciona de la otra. Ahora busca tú qué es lo que han cambiado, qué es exactamente qué tienes que hacer tú para cambiarlo y que otra vez vuelva a estar integrado entre esas APIs que son cohesivas, ¿no? Que todo se junta. Y por todo esto, obviamente, pues todavía no tenemos ese Jarvis, ¿no? Ese Jarvis de Iron Man, el cual es un agente de IA que lo tiene todo. Obviamente, pues por eso este tipo de cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque en esta etapa todavía es muy difícil de lograr un Jarvis superpoderoso. Sin embargo, ahora vamos a pasar ya a los LLMs con el Model Context Protocol, que es donde estamos ahora mismo. MCP actúa como un traductor entre los LLMs y las herramientas o servicios externos. Importante, es un comunicador. Es un protocolo o lenguaje, como lo queréis llamar, que se encarga de pues, comunicarse con las herramientas o servicios externos. En lugar de que cada herramienta tenga su propio lenguaje, MCP estandariza la comunicación, como por ejemplo HTTP y todos estos métodos de comunicación que al final se estandarizan para que no haya varios lenguajes sueltos y que uno se comunique de una forma, el otro de otra, sino que todos vayamos a una y sea mucho más fácil la integración entre estas aplicaciones. Los LLMs se vuelven más capaces gracias a un sistema unificado que simplifica la integración de herramientas. Los LLMs se vuelven más capaces gracias a un sistema unificado que simplifica la integración de estas herramientas. Y por último vamos a pasar al ecosistema MCP, ¿vale? Y luego ya pasaremos a una prueba práctica de Vibe Coding combinando MCPs y cuál es su configuración ideal y qué posibilidades tenéis de poder hacer con los MCPs, ¿vale? Aquí tenemos primero de todo el cliente MCP, que es la UI que ve la persona para utilizar este MCP, ¿vale? Que tenemos Cloud Desktop, tenemos Cursor, Windsurf, Tempo, que estos tres son Cursor y Windsurf son los más famosos, que son al final pues IDEs, son editores de código que facilitan muchísimo el uso de MCPs. Y después tenemos el servidor MCP, que lo que hace es manejar las interacciones con herramientas externas. Después del MCP esto pasa al servicio, pero antes tenéis que conocer el protocolo MCP, ¿vale? Porque el protocolo MCP asegura una comunicación fluida entre el LLM y los servicios. ¿Ok? Esto es lo que hace el protocolo MCP. Entonces, acabado ya todo esto, recomendaciones
para emprendedores o dueños de empresas. Yo os diría que observéis la evolución de los MCP y las plataformas emergentes que salen a raíz de esta nueva tecnología. ¿Por qué? Porque una vez que los estándares se establezcan, va a ser muchísimo más sencillo integrar herramientas de IA sin ningún esfuerzo. Así que obviamente los primeros en adaptar esta tecnología van a tener una ventaja competitiva muchísimo más alta. MCP es cierto que todavía no es perfecto, ¿vale? Existen barreras técnicas las cuales las personas que al final no están tan metidas en esto, pues les cuesta un poquito más. Sin embargo, representa la próxima evolución en las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en su parte de integración. De hecho, se esperan que salgan muchísimas startups basadas en estos MCPs. Espero que os haya servido muchísimo la introducción para que sepáis y poneros en contexto un poco sobre lo que son los MCPs y el Vibe Coding, que es un nuevo concepto muy interesante. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico de cómo podéis utilizar este concepto de Vibe Coding combinado con la herramienta que tenemos tan potente que son los MCPs. He pensado que para este vídeo sería interesante hacer, por ejemplo, un juego de la serpiente súper sencillo en HTML y después voy a enseñaros a cómo integrar todo el flujo de MCPs para que os sirva en vuestros proyectos o en los de vuestros clientes. Vamos a pedirle que haz el juego de la serpiente muy básico. Así que vais a ver cómo yo, sin ni siquiera tener un editor de código abierto, voy a poder crear un juego de la serpiente o cualquier otro proyecto. Esto es algo súper básico, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Para empezar, no nos está haciendo esto correctamente, ¿vale? Vamos a pedirle exactamente, entra en el directorio que tienes permisos y crea el juego de la serpiente. Y fijaros que ahora va a empezar a pedirnos permisos para que vaya creando el juego de la serpiente. Tiene que crearlo súper sencillo y bastante rápido. Porque lo que os quiero enseñar con esto es cómo todo el flujo, sin tú tener que hacer nada, se va a llevar a cabo. Y además, algo muy importante que os voy a enseñar después de que acabe lo de la serpiente, que es un sistema para que detecte el MCP los errores de esa consola. Ojo con esto porque eso es Vibe Coding puro y duro. Es decir, tú creas un proyecto, yo esto ya lo tengo aplicado en mis proyectos para clientes, que lo que hago es creo un proyecto y hasta que no deje de dar error en la consola, no para de iterar sobre el código hasta que arregle esos errores. Literalmente, le pongo el prompt, me voy a ver una peli, vengo y ya estaba hecho desde hace 30 minutos. Entonces, por eso os digo que es súper, súper potente. Vale, fijaros que ya lo ha creado y además nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para jugar simplemente abre el archivo index.html en tu navegador. Juego de la serpiente, index.html. Vale, y aquí estamos. Aquí tenemos esto, ¿vale? Vamos a iniciar el juego y vamos a probarlo. En un principio parece que funciona perfecto. Me parece extraño porque este tipo de juegos suele dar error en algún caso, ¿vale? Pero es cierto que ahora mismo está funcionando bastante bien. ¿Qué pasaría si yo me choco? ¿Vale? Me dice incluso la puntuación. ¡Wow! Está bastante completo. Y no solo completo, sino que me sorprende que no haya dado ningún error desde un principio. Me parece muy bien, me gusta mucho. Vale. Perfecto, pues ya tenemos esto. ¿Qué ocurre? Que lo ha hecho tan perfecto, porque al final es tan básico que no hay ningún error en consola, ¿vale? No nos sale absolutamente nada. Así que lo que vamos a hacer es provocar un error para que vosotros veáis cómo sería el flujo de esta captación de errores de esa consola y que no pare de arreglarlo hasta que acabe. Voy a decirle aquí mismo que lo que quiero que haga es, oye, haz un botón que imprima errores en consola, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que veáis cómo este MCP puede funcionar con estos errores de consola
como os comento, ¿vale? Es súper sencillo y además muy funcional. Vale, voy a añadir un botón que imprima errores aleatorios en la consola. Me gusta muchísimo porque también te va diciendo exactamente qué es lo que está haciendo, ¿vale? Va a actualizar el CSS, ta, ta, ta. Y fijaros que no nos lo ha hecho feo tampoco, ¿eh? O sea, nos lo ha hecho bastante bonito, ¿eh? Vale, finalmente voy a añadir la funcionalidad de JavaScript para generar errores aleatorios. Esto es lo que quiero. Y mientras hace esto, lo que vamos a hacer es buscar este MCP que nos da errores de la consola. Para implementar esta configuración y leer los errores que salen por consola, vamos a tener que ir a este repositorio de aquí, que obviamente todos los recursos los tendréis abajo y además os proporciona la extensión de Chrome para que capture estos errores. No es muy sencillo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es descargar este repositorio, ¿vale? Tanto si queréis hacer un git clone o descargarlo como zip. Y lo que tenéis que hacer es esta extensión, simplemente coger la carpeta y arrastrarla en vuestras extensiones. Yo ahora mismo lo tengo desactivado, ahora lo voy a activar para que veáis cómo funciona, pero lo único que tenéis que hacer es, veis aquí arriba a la derecha, si no tenéis activada esta opción de modo desarrollador no os va a salir, ¿vale? Pero si le dais, vais a poder cargar vuestras propias extensiones de Google Chrome. Así que podemos ir a darle a cargar descomprimida y cogéis la carpeta donde esté este archivo, bueno, esta carpeta de este repositorio y os marcará pues que ya la tenéis activada aquí, ¿vale? Podéis o quitarla directamente, ver detalles o simplemente activar y desactivar, ¿vale? Dicho esto, una vez lo tengáis, vamos a abrir el juego de la serpiente, ¿vale? Y ahora mismo, si os fijáis, en mis DevTools no tenemos nada aquí, ¿vale? De la Browser Tool. Pero si lo activamos, vamos a ver qué pasa si lo activamos. Vamos a ir paso a paso para que entendáis todo cómo funciona, ¿vale? Una vez ya lo hemos hecho, si nos vamos a las DevTools, veis que aquí ya tenemos las Browser Tools MCP que antes no teníamos. Y además nos sale una alerta arriba en el navegador que nos dice, oye, Browser Tools MCP empezó a depurar este navegador, ¿vale? Si nos venimos aquí podemos hacer varias cosas, ¿vale? Esta extensión nos permite hacer una captura, de screenshot, ¿vale? De la pantalla y también nos permite pues limpiar todos los logs de la consola. Incluso nos dice que podemos autopastear, o sea, autopegar a cursor los logs, ¿vale? O las screenshots. Entonces aquí podemos decirle también a dónde queremos que vayan estas screenshots. Podemos incluso decirle que vayan a una carpeta de dentro del proyecto para que el propio MCP también tenga contexto. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Después esto lo vamos a dejar así y así. Perfecto, está todo ok. Esto lo vamos a dejar así y fijaros que ahora nos dice que no estamos conectados al servidor. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tener que hacer nosotros. Para conectarnos a un servidor lo que vamos a tener que hacer es abrir un editor de código o con una consola. Nos sirve, ¿vale? Porque yo lo que voy a hacer es abrir la consola en el editor de código, pero bueno, vamos a hacerlo desde la consola directamente. Yo lo hago desde WSL, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es decirle npx agent desde tal, puma, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a hacer? npx al final lo que hace es coger remotamente un repositorio, ¿vale? Y o una dependencia que nos permite utilizarla de forma remota en nuestro ordenador. Bien, una vez hecho esto, fijaros que ya nos dice que, oye, hemos recibido esta URL, ¿vale? Y fijaros que es la URL del juego de la serpiente, del archivo HTML donde podemos ver el juego de la serpiente. Y lo demás, bueno, no es relevante, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos todo esto setapeado, podemos ir a el juego de la serpiente y fijaros que ya nos dice que estamos conectados a un servidor. ¿Por qué? Porque el servidor lo estamos haciendo nosotros. Porque nosotros, al hacer este paso que os he comentado de en cualquier terminal, si puede ser, si tenéis Linux o Windows o Mac, no importa, lo podéis hacer en cualquiera, hacéis npx, que esto es la dependencia y esto es el nombre del propietario, ¿vale?
Entonces esto se ejecuta en local, pero hacéis de servidor. ¿Para qué? Para que esto funcione. Entonces, una vez lo tenemos, vamos a provocar un error. Por ejemplo, generar error y nos sale esto de aquí, ¿vale? Esto es un error random que nos ha dado el botón que le he dicho ya a Cloud que diga que, oye, que crees un botón que por favor dé errores random para que veamos cómo lo capta esta extensión de aquí, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos conectado todo, ¿vale? Entonces, en Cloud todavía no hemos integrado este MCP, solo hemos configurado todo lo externo, ¿vale? Pero nos falta integrar el MCP. Así que vamos a ello, vamos a ir directamente a la ruta donde está nuestro Cloud Desktop Config y ya ahora mismo tengo estos tres, que estos tres son los básicos que yo utilizo, ¿vale? Son los básicos y vamos a añadirle el de Browser Tools. Así que os voy a enseñar un truquito para que podáis hacer toda la instalación tanto de esto como de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque con el MCP de fetch podemos decirle, oye, haz fetch a esta página de aquí y por favor ayúdame a instalar este MCP. Vamos a hacer la prueba. Vamos a pasarle esto de aquí y vamos a decirle, por favor, haz fetch a esto y a la siguiente que sería esta de aquí, ¿vale? Todo esto, la de Browser Tools agentdesk.ai es esta de aquí, ¿vale? Está todo en el repositorio que os voy a dejar abajo en la descripción también. Es esto de aquí, bajamos abajo, aquí vemos todas las instrucciones que podemos, uno, o leérnoslas todas e intentar instalarlo por nosotros mismos, o decirle a Cloud, oye, ayúdanos a instalarlo a través de esta guía, de este README, de esta documentación, para que se nos haga muchísimo más fácil y nos lo hagas pasito a pasito. Y vamos a, bueno, esta es la URL que le he pegado, ¿vale? Ayúdame a instalar este MCP. Vamos a ponerle esto. No haría falta, pero ¿por qué no? Y ahora vais a ver que va a estar haciendo fetch a estas URLs. Ojo al dato porque yo he dicho que haga fetch a estas dos URLs, pero el fetch es súper inteligente porque muchas veces yo lo he usado y le he dicho, oye, hazme fetch de esta URL. Y me dice, vale, pero necesito más contexto, así que voy a hacerle fetch a las URLs que hay dentro de la URL que tú me has pedido. Y entonces hace un montón de peticiones que te ayudan muchísimo y le dan muchísimo contexto, ¿vale? Vale, aquí nos da un paso a paso y yo le digo, ok, pero intégramelo tú mismo a mi cloud desktop config.json y le voy a pasar mi desktop config.json sin este error para que él mismo lo haga, ¿vale? Vale, aquí nos he hecho una pequeña guía. Bueno, es básicamente para que sepáis que esto lo podéis hacer. Y ahora fijaros que ya nos está cambiando el mismo e integrando las browser tools de MCP en esta configuración, ¿vale? Fijaros cómo me lo ha añadido. Perfecto. Vamos a hacer un copiar y pegar de manual, ¿vale? Tenemos la ruta bien. Y lo que vamos a hacer ahora es, como siempre, vamos a cerrar Cloud y lo vamos a volver a abrir desde cero, ¿vale? Ok, una vez inicia, vamos a ver si realmente ha funcionado o nos va a dar error porque hay algún error de configuración. Vale, nos ha dado error. Vamos a ver qué error nos da. Qué error más extraño, ¿no? Es un error extraño dado que creo que se han importado igualmente. Fijaros. Se han importado igualmente, así que vamos a seguir. Pero no entiendo muy bien por qué me ha dado ese error. Porque tampoco nos salen logs para darle. Así que vamos a dejarlo así. A ver, podemos ir a ver los logs. Vale, fijaros que aquí sale un error. Successful. Vale. Para que sepáis qué hacer en estos casos, ¿vale? Cuando salen errores, vosotros tenéis unas carpetas que es donde se almacenan los logs, ¿vale? En este caso la carpeta logs dentro de Cloud tiene todos estos archivos que son los errores que me han salido. El último es el de MCP Server Fetch,
No debería ser el último ese. El último es este de aquí. Vale. Va a ser error en todos. ¿Por qué? Algo ha pasado. Vamos a verlo. Vamos a comprobar si funciona. ¿Vale? Igualmente. Revisa los errores de consola en mi navegador. Ok. Ahora si funciona, lo hará sin problemas. Y detectará que, antes de darle a aceptar, fijaros que aquí nos debería salir que detecta este error de aquí. ¿Vale? Fijaros que está ejecutando get console errors, que es del browser tools, con lo cual en principio no debería dar error. Así que perfecto. A veces las integraciones con cloud y tal están un poco... Fijaros que nos ha encontrado el error, ¿vale? He encontrado los siguientes errores de tu consola. Parece que hay un problema con el análisis de datos del juego que está causando un error URI mal formateado. Mal formado. El error ocurre cuando se está procesando o renderizando el juego. Bien, este paso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo le he dicho esto, pero también puedo decirle, oye, obtén, revisa los errores de la consola de navegador y no pares hasta que los acabes solucionando. Y lo hace. ¿Okay? Y esto es súper, súper poderoso. Así que, ¿por qué no? Vamos a probarlo. A ver, es cierto que en este caso es un proyecto bastante fake porque es un proyecto que es un juego de la serpiente que le he dicho que aposta cree un botón que dé error en la consola para que vosotros veáis que este MCP obtiene estos errores de la consola, pero yo además le puedo decir que lo arregle hasta que deje de dar error. Vamos a ver qué es lo que hace, porque nos podría decir varias cosas. Nos puede decir, oye, esto es un error provocado, así que, o sea, no es que tenga solución como tal, sino que simplemente está dando error y ya está, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Voy a buscar los archivos relacionados con el error y tratar de arreglarlos. Vale. Ahora vamos a ver los archivos en el directorio del juego. Parece que tenemos una estructura simple. Vamos a leer estos archivos para entender, permitir para este chat. Mejor el código empezando por script.js. Vale, aquí está intentando entender todo el código. Ahora veo el problema. Tras revisar el código encontré el error. Encontré que el error está siendo generado intencionalmente, ¿vale? Es muy inteligente. El archivo script.js contiene una función llamada generate random error, que es la que nos ha generado Cloud anteriormente en este proyecto, que yo le he dicho, oye, por favor, crea algo que dé errores en consola para pues, que vosotros veáis que funciona este MCP. Que está creando errores aleatorios para simular problemas y hay un botón generar error que llama a esta función. Perfecto. Vamos a eliminar también la función generate random error y el array de errores que ya no serán necesarios. Ahora vamos a modificar el botón de generar error para que diga verificar juego, para que refleje mejor su nueva funcionalidad. Tomemos una captura de pantalla. Fijaros lo potente que es esto, ¿vale? Esto se me ha olvidado deciroslo. ¿Por qué? Porque la extensión nos permite tomar una captura de nuestro navegador, pero lo que hace este MCP tan potente es que obtiene una captura de por sí, ¿vale? Él mismo obtiene la captura del navegador para corroborar que los cambios se han completado. Imaginaros lo potente que es esto. Verifiquemos si hemos eliminado los errores de la consola. Los verifica, ¿vale? Y nos dice, parece que todavía, que nos dice, estamos viendo los errores anteriores. Vamos a limpiar los registros de la consola y luego verificar. Bien, buen paso. Ahora verifiquemos los errores de la consola nuevamente para ver si aparecen nuevos. Fijaros que ha hecho un wipe logs. ¿Para qué? Para borrar lo que había en la consola anteriormente y ahora nos dice, excelente, ya no hay errores en la consola. Vamos a verificar también los registros generales de la consola, bla, 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 perfecto, todo arreglado. Identifico el error y no ha parado de intentar arreglarlo hasta que ya lo ha arreglado. Y ya ha parado su prompt. ¡Wow! Un 10 de 10. Y esta sería toda la configuración juntando Vibe Coding con MCPs de cómo podéis setapear todo y empezar un proyecto y acabarlo el mismo día. Ya os digo, sin que os salga ningún error. ¿Por qué? Porque le decís que hasta que no acabe de solucionarlos, no pare. Ojo, se puede acabar el chat, empezáis otro, no pasa nada.
pero ya os digo que esto es súper potente y obviamente la configuración la tendréis abajo, todos los recursos los tendréis abajo por si queréis probar todo esto que os estoy diciendo. Así que si os ha gustado, apoyad el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que también va a ser sobre MCPs. Adiós.